Uno más. El otro día no fue la mejor noche, creo que el equipo no compitió a buen nivel y hoy no ha vuelto a competir a buen nivel. Creo que estamos entrando en una dinámica o en un mensaje que no es el adecuado en el club, en el equipo, en las jugadoras, en el staff, y quedan 4 meses. No puedes empatar porque puedes empatar igual que puedes perder, pero hay formas de empatar y perder y, como dices, hemos vuelto a hacer un mal partido y a nivel individual hemos estado mal. Bueno, ya está, que pase y a pensar en otro partido, que vamos la semana que viene a Wanda a jugar con el Atlético de Madrid. Creo que está todo mal hecho, creo que llevamos tomando malas decisiones hace bastante tiempo y todo suma, y nosotros desde el vestuario también tenemos que ser críticos porque creo que no estamos haciendo las cosas bien, hay futbolistas que no están rindiendo a buen nivel, no estamos trabajando bien en semana y al final los equipos de estos primera división compiten. Y hoy no has hecho un buen partido. Es más, yo tengo una lectura en un partido en el que no estás fino con 2-1 los últimos minutos, tienes que ser capaz de ser un poquito más sólido, pues bueno, defender lo que queda, acabar, un partido malo, pero gana 2-1, me llevo 3 puntos, que todo pasa y hemos vuelto a competir mal, igual que creo que el otro día a la final no es que pierdas, es que compites mal. Y creo que lo demás te puede salir un día malo, pero el dejar de competir para mí no está permitido. Ese es un camino que no nos debemos permitir. Mi equipo no, defendemos también algo como es un club, un escudo, y el competir tiene que estar por encima, más allá del ganar o el perder. Bueno, pues hay que poder, como podemos, como se ha demostrado que podemos, y hay que querer. Y yo creo que cada una tiene que ir a casa, tiene que pensar, tiene que reflexionar. Nosotros como staff también tenemos que poner mucho más y decidir si queremos seguir intentando ganar partidos o queremos dejar pasar 5 meses y ver qué pasa en junio. Yo quiero pensar que vamos a pensar en competir cada domingo aquí al 15 de junio. Sois autocríticos, tú mismo lo estás siendo, pero no buscar excusas, pero sí que es verdad que puede ser que lo de Mayra haya pasado un poco... No. Mayra, una jugadora que sale, una situación menos de recurso en plantilla. Es verdad que éramos una plantilla muy reducida y encima te caen esta semana la lesión de Alarilla, la lesión de Antonia, y bueno, pues entrenas con 13-14, que no son las condiciones para un equipo que va segundo en Liga, pero no es la excusa, es decir, no empatas o vuelves a hacer un mal partido porque no esté Mayra. El otro día dejas de competir y estaba Mayra en el campo con el Barça, ¿no? Además creo que Mayra ya pasó. Hoy han jugado una tal Gaby Núñez, delantera titular de Brasil, Alba Redondo, que se está cayendo de convocatorias, y creo que tenemos que reflexionar por qué se está cayendo y tenemos que seguir apretando, y creo que ese es el camino. Escucha, Natasha Andonova, Ángela Sosa, Paufer, Ley, María Méndez, que el equipo que vuelve a poner el Levante hoy es un auténtico equipazo y creo que ya lo saben, pero creo que todos y todas tenemos que cambiar muchas cosas y esa autocrítica tiene que ser de verdad. Queda mucho y hay que seguir compitiendo.